extraordinarios y los costos que generen los contratos de construcción a lo largo del periodo contable en el que se ejecuten es la cuestión fundamental de la norma internacional de contabilidad número 11, contratos de construcción. Reciban un cordial saludo de parte de las alumnas de la Facultad de Contabilidad de la Universidad Nacional del Centro del Perú. Hoy tenemos el agrado de dirigirnos hacia ustedes para hablar de un tema muy importante dentro de las ciencias contables. Haremos referencia a la norma internacional Contratos de Construcción, que fue aprobada en el año 1978. Esta norma utiliza los criterios establecidos en el marco conceptual para la preparación y la presentación de estados financieros. Esta norma debe ser aplicada para la contabilización de los contratos de construcción. Para facilitar la comprensión de este tema vamos a dar algunas definiciones. Un contrato de construcción es un contrato negociado específicamente para la fabricación de un activo como un edificio o un puente, o un conjunto de activos como una refinería. Sin embargo, este conjunto de activos tienen que estar íntimamente interrelacionados entre sí y ser interdependientes en términos de función, utilización o tecnología. Un contrato de precio fijo es un contrato donde el contratista fija un precio fijo por unidad de producto y estos en algunos casos se encuentran dentro de cláusulas de revisión si se aumentan los costos. Un contrato de margen sobre el costo es un contrato donde se reembolsan las cantidades fijadas ya en el contrato anteriormente. Para términos de esta norma, el término contratos de construcción incluyen los contratos por prestación de servicios que estén directamente relacionados con la construcción del activo, como por ejemplo los arquitectos. Asimismo, incluyen los contratos para la demolición o rehabilitación de activos. Los contratos de construcción pueden agruparse y a su vez segmentarse. Los requisitos contables deben aplicarse por separado para cada contrato de construcción. Sin embargo, en ocasiones, con el fin de reflejar la esencia económica de la operación, es posible aplicar esta NIC independientemente a los componentes de un contrato o juntar un grupo de contratos. Si un contrato cubre varios activos, su construcción se trata por separado cuando cada activo recibió propuestas económicas diferentes, estuvo sujeto a negociaciones por separado y cuando pueden identificarse los ingresos ordinarios y los costos. Un grupo de contratos es tratado como único contrato cuando el grupo se negocia como único paquete, o cuando son parte de un mismo proyecto con un beneficio genérico, o cuando se ejecuta simultánea o secuencialmente. Un contrato puede contemplar un activo adicional. Este debe tratarse como un contrato separado, cuando el activo difiere en tecnología, diseño o función y cuando el precio fijado no tiene referencia alguna con el precio fijado en el contrato original. Ingresos ordinarios del contrato. Los ingresos ordinarios del contrato deben comprender el importe inicial del ingreso ordinario acordado en el contrato, así como cualquier modificación en el trabajo, reclamaciones o incentivos. Los ingresos ordinarios del contrato se pueden medir de acuerdo al valor de la contraprestación recibida o por recibir. Sin embargo, estas mediciones no son exactas, pues se encuentran afectas a diversas incertidumbres que dependen del desenlace de hechos futuros, que se resolverán a medida que estos hechos ocurran. Por lo tanto, un ingreso ordinario puede aumentar o disminuir su valor de acuerdo a cada periodo contable. Una modificación es una instrucción del cliente para cambiar el alcance del trabajo que se va a ejecutar, de acuerdo a lo establecido en el contrato, como por ejemplo el cambio del diseño. Este afectará directamente al tiempo del trabajo en el contrato. Una modificación puede aumentar o disminuir los ingresos en cada periodo contable. Por otro lado, una reclamación es un pedido del contratista como un reembolso de costos no incluidos dentro del contrato. Por el contrario, un incentivo es una cantidad adicional dada a favor del contratista por haber cumplido el contrato de forma excelente, como por ejemplo un incentivo por haber cumplido el contrato antes del tiempo establecido. El contratista puede haber incurrido en costos que se relacionen con la actividad futura del contrato. Tales costos se registran como activos siempre que estos sean recuperables en el futuro.
El desenlace de un contrato será fiable si la entidad obtiene beneficios económicos. El estado de realización de un contrato puede determinarse de muchas formas, utilizando el método más fiable. Los costos del contrato que no sean de probable recuperación se llevan a resultados del periodo inmediatamente. Cuando desaparezcan las incertidumbres que impedían estimar con fiabilidad, pasarán a ser reconocidos en el estado de resultados. Reconocimiento de las pérdidas esperadas. Cuando los costos totales del contrato excedan los ingresos ordinarios, entonces inmediatamente se debe reconocer las pérdidas esperadas en la cuenta de resultados, sin tener en cuenta si el contrato haya empezado o no. Cambios en las estimaciones contables. El efecto de cambios en las estimaciones en los ingresos ordinarios, costos o desenlace esperado tiene un efecto directo en los cambios en las estimaciones contables, que serán tratados como cambios en las estimaciones del periodo y en los periodos subsiguientes. Lo más resaltante de esta NIC es señalar cuál es la información que las entidades deben revelar en sus estados financieros. De acuerdo a esta NIC, la entidad debe revelar el importe de los ingresos ordinarios, así como también los métodos utilizados para determinar la porción del ingreso dentro del periodo. Es importante señalar también los métodos usados para determinar la realización del contrato en curso. También se debe señalar los contratos en curso en la fecha de cierre, la cantidad acumulada de costos incluidos y de ganancia hasta la fecha. También se debe señalar la cantidad de anticipos recibidos y las retenciones en pagos. La entidad debe revelar dentro de sus estados financieros todos aquellos activos y pasivos que presenten cantidades en términos brutos. Es importante también revelar cualquier activo o pasivo contingente que surja de circunstancias como costos derivados de garantías, reclamaciones, multas y pérdidas. La NIC Contratos de Construcción entró en vigencia a partir del 1 de enero del año 1995. Esperamos que esta información les haya sido de mucha utilidad a todas aquellas personas interesadas dentro del ámbito de las ciencias contables.